Otro videito más con noticias de sus actores turcos favoritos y sus series turcas, como siempre recomendándole que se queden hasta el final porque las noticias están picantes, sabrosas, deliciosas para que no se pierdan ninguna. Vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bella Kalay, una de las mujeres más fuertes y elegantes de la televisión turca, volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una serie, sino por un detalle de su pasado que dejó a todos con la boca abierta. En redes sociales empezó a circular un video de casi 20 años donde aparece Birge en una faceta que muy pocos recordaban o directamente no conocían. El clip fue compartido con la frase ¿reconocen a la comentarista? Y claro, internet hizo lo suyo. La Birge que todos conocemos durante años, Birge Kalay ha sido una de las actrices más estables y respetadas de la televisión turca. Muchos la recuerdan especialmente por su papel de Ava o su personaje de Ava en Jet Jot Ash, creo, que la lanzó directo a la fama y desde ahí no ha parado de encadenar proyectos exitosos, talento, presencia y una carrera impecable, eso no se discute. Pero aquí viene el Blogs Twix, un usuario de X compartió imágenes de Birge presentando un programa deportivo cuando tenía apenas 21 añitos. Sí, Birge Kalay como comentarista deportiva. El video se viralizó rapidísimo y los comentarios no paraban, sorpresa, nostalgia y muchos no lo puedo creer. Con el revuelo armado, todas las miradas fueron directas a ella y Birge respondió fiel a su estilo, con total naturalidad y cariño. Yo sí me reconocí y me hizo muy feliz verlo, tenía 21 años. Hoy, con 21 años, Birge no solo sorprendió a sus seguidores, sino que los llevó a un viaje directo al pasado, demostrando que antes de ser actriz ya brillaba frente a las cámaras. Moraleja, el talento siempre encuentra su camino, aunque empiece por un sitio inesperado. Meriam Uzerli no solo brilla por su talento como actriz, también por su voz, su postura y los valores que defiende, y esta vez fue noticia por algo realmente grande. La actriz fue la única intérprete turca invitada al World Government Summit, celebrado en Dubái, uno de los encuentros internacionales más prestigiosos del mundo. Sí, lo escuchaste bien. La única actriz turca y además como ponente. ¿Pero qué es este evento y por qué importa tanto? El Dünya Hürmetler Siversi reúne cada año a jefes de Estado, líderes mundiales, empresarios, pensadores y figuras influyentes para debatir sobre el futuro, la tecnología, medios, nuevos modelos de gobierno y entre todos esos nombres poderosos estaba Meriam Uzerli representando Turquía. Meriam participó en dos escenarios clave. El House of Impact, donde se reúnen creativos, líderes de opinión y creadores de contenido, y nada más y nada menos que en el escenario principal reservado para líderes globales. En ambos espacios sus intervenciones fueron muy aplaudidas. Pero bueno, ¿de qué habló Meriam? Tocó temas profundos y necesarios, la importancia de construir puentes entre culturas, derechos de las mujeres y de los niños, el poder de generar impacto real y cómo la autenticidad y la sinceridad pueden transformar el mundo. Todo esto destacando el papel de la cultura, el arte y las voces individuales en el cambio global. Con esa participación, Meriam no solo representó a Turquía, sino que demostró que el arte y una sola voz auténtica puede influir en el mundo entero. Y bueno, buenas noticias para los amantes de las series turcas. Después de semanas de dudas y rumores y miedito de cancelación, Star TV por fin aclaró el panorama y se conoce el día de emisión de la nueva serie Seguidim Sensim. En medio de un nuevo seso lleno de cancelaciones y retrasos, muchos se preguntaban si esta producción llegaría realmente a la pantalla, pero no solo no fue cancelada, sino que viene con todo. La serie, protagonizada por Aytash Asmas y Helin Kandemir, llamó muchísimo la atención desde su primer tráiler, que dejó a los fans bastante impactados. La historia comienza en el este del país y luego se traslada a Estambul, prometiendo un enfoque diferente, más intenso y con un aire muy cinematográfico. Eso sí, pasaron 2 meses completos desde el primer avance y claro, empezaron los rumores de cancelación. Pero cuando salieron el segundo y el tercer tráiler quedó claro que esta serie sigue en pie y avanzando. La guerra de rating no es cualquier cosa, este nuevo season viene cargadísimo de producciones fuertes, así que elegir ese día de emisión no es nada fácil. Las series ya consolidadas dominan sus franjas y plantarles cara requiere bastante valentía. Entonces, ¿cuándo se estrena? Según la periodista Birsen Altuntash, Seguirim Sensim se emitirá los jueves. La fecha más probable de estreno sería el 12 de febrero.
Pero ojo, porque los jueves ya están ocupados por pesos pesados como Halef, Beliat, Ingi Taneleri. Ahora, la gran pregunta es, ¿logrará Seguidin Semsin hacerse un nuevo hueco y construir su propio público en medio de estas competencias feroz? Eso lo veremos pronto. Señores, la temporada 2025 y 2026 arrancó con todo, series nuevas, apuestas fuertes y muchísimas expectativas. Algunas lograron conquistar el público, pero otras no sobrevivieron, finales anticipados, cancelaciones y batallas durísimas por el rating. Y entre las producciones que están caminando sobre la cuerda floja se encuentra Beliat, la serie que se emite por Show TV. Un inicio prometedor que no termina de cuajar, protagonizada por Akin Akinosu y Serra Rituk. Beliat llamó la atención desde el inicio por su historia diferente y un elenco potente. Todo pintaba bien, pero la realidad del rating fue otra. Emitida los jueves, la serie logró subir en audiencia. Ese día el liderazgo ha sido casi siempre para Halef, y el regreso de Ingi Taneleri, la competencia se volvió todavía más complicada. Resultado, Beliat quedó atrás y los rumores del final empiezan a crecer. ¿Qué dicen desde adentro? Un espectador preguntó directamente a la periodista Birsen Altuntash si la serie haría final, y su respuesta fue clara. Birsen explicó que todo depende de los ratings. Si la audiencia logra subir, la serie podrá continuar, pero si los números siguen bajando, Beliat se despediría definitivamente en el episodio 26. Por ahora el final no está confirmado, pero el camino no es nada fácil y la presión es real. Pero cuéntame, ¿crees que Beliat merece más apoyo o ya es demasiado tarde? Los leo por ahí. En los últimos días, Can Yaman se vio envuelto, muy a su pesar, en una polémica que explotó fuerte en redes y medios. Todo comenzó cuando circularon noticias asegurando que el actor había ingerido sustancias prohibidas, sí, como lo escuchas. Ante esta situación, Jan no se quedó callado y decidió romper el silencio en redes, aclarando que todo lo que estaban diciendo era completamente falso. Y ojo, porque su mensaje no pasó desapercibido y generó muchísimo ruido. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Según la periodista Birsen Altuntash, el asunto se originó semanas atrás en un local nocturno de, creo que Ortacoy, sí, que Jan frecuenta. Durante una inspección policial, el actor fue retenido brevemente dentro de un operativo dirigido a celebridades. A partir de ahí, algunos medios se adelantaron y mal, publicando acusaciones bastante fuertes. Pero los exámenes realizados fueron negativos, no se encontró ningún rastro de sustancias prohibidas, nada, cero, absolutamente nada. Tras el revuelo, Show TV dio marcha atrás. En su noticiero principal, el canal reconoció el error, aclaró públicamente que el resultado del test fue negativo y pidió disculpas directamente a Can Yaman. Y Jan, elegante como siempre, respondió compartiendo la rectificación en su cuenta con un simple pero contundente mensaje: gracias por las disculpas. Así que ya sabes, una vez más, el chisme voló más rápido que la verdad, pero al final la verdad salió a la luz. El efecto Yalit Shakini sigue dando frutos y ahora Goste Kamsu da el salto a una nueva producción y se une al elenco de la serie Shirkin, que llegará próximamente a Star TV. ¿A quién interpreta Goste Jansu o Kansu? La actriz dará vida a Hande, la joven pareja de Utkesh, un poderoso dueño de club nocturno, interpretado por nada más y nada menos que Chetin Tekinder. Sí, drama, poder, conflictos asegurados. ¿Cuándo empiezan las grabaciones? El rodaje de Shirkin arranca el 1 de marzo bajo el sello de 25 Film. En cuanto al reparto principal de lujo, Deria Pinar Ak, Shaglar El Tugrul, Chetin Tekinder, y ahora con la incorporación de Goste Jansu, el elenco se pone todavía más interesante. Dato que encanta a los fans, la serie está dirigida por Buju Alptekin, la misma directora de Yalit Shakini, lo que provoca un reencuentro muy comentado. Goste Kansu, recordada como Guldum en Yalit Shakini, vuelve a compartir pantalla con Chetin Tekinder, quien interpretaba a Halis Korhan, su suegro en aquella serie. Sí, la química viene con historia. Cherkin promete personajes intensos, relaciones complicadas y un elenco que huele a éxito desde lejos. Pero cuéntame, ¿te llama la atención este fichaje? ¿Crees que Goste Jansu brillará en este nuevo papel?
Te leo por ahí. Después de 2 años alejada de las series de televisión, Burcu Dusper vuelve a estar en el centro de la conversación. La actriz a quien vimos por última vez en el 2023 en la serie de verano Rujundo y más de Now ha estado enfocada en proyectos digitales, pero la TV tradicional seguía esperándola. Recordemos que Burcu se hizo conocida por Mutechen Jusjil y desde entonces se ganó un lugar especial en el corazón del público. Sin embargo, lleva tiempo sin aparecer en la pantalla chica hasta ahora. ¿Qué dijo Burcu? En declaraciones a Gazetted Magazine, la actriz fue muy sincera y dejó claro que sí quiere volver a las series de televisión. Echo muchísimo de menos trabajar en televisión, pero esta temporada ya terminó. Espero que en la nueva temporada llegue el proyecto más bonito, más acertado y más duradero en septiembre. Y como era de esperarse, también le preguntaron por su vida amorosa y su respuesta fue igual de clara. Mi corazón está abierto, pero ahora mismo no hay nadie en mi vida. Burcu Osberg se muestra tranquila, enfocada y con ganas de regresar con un proyecto que valga la pena, no volver por volver. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan en mis redes sociales, el link en la caja de descripción, síganme en mi canal de blog, los videos seguro les estarán apareciendo por ahí. Y nada, los quiero muchísimo, bye bye, hasta la próxima.